El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en que la fe no se demuestra solo en lo que creemos, sino en las decisiones concretas que tomamos cuando nuestro entorno nos presiona para que renunciemos a nuestros valores. La lección de hoy nos confronta con una verdad necesaria. El bienestar humano no debe verse de manera fragmentada, porque la vida delante de Dios se vive con el cuerpo, con la mente, con el espíritu y con la conciencia. Daniel nos enseña que cuidar lo que entra a la vida también puede ser un acto de fidelidad. Y Pablo nos recuerda que una vida verdaderamente saludable requiere disciplina espiritual. Cuando la iglesia comprende esto, descubre que velar por la salud integral también es parte de su deber con el prójimo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 2 titulada El bienestar físico y espiritual. Y estaremos utilizando dos textos bíblicos. El primero es Daniel capítulo 1, versículos 8 al 17 y Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 7 al 8. Y el texto áureo se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7b al 8, que lee de la siguiente manera. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es reflexionar en torno a la importancia de cultivar y fomentar la salud integral y cómo ésta se vincula como parte de nuestro compromiso hacia el prójimo. Número 2, identificar las acciones que debemos seguir cuando nuestros principios y valores se ven amenazados en medio de contextos adversos y hostiles. Evaluar la actitud y la determinación de Daniel ante las exigencias de los cambios culturales y religiosos debido a la imposición de una nueva realidad histórica, social y política. Y número 3, analizar los consejos que Pablo da a Timoteo para el alcance de una auténtica salud física y espiritual. Y el vocabulario para este día son dos. Primero es la comida del rey. Y para Daniel y sus amigos se trataba de alimentos contaminados, impuros y posiblemente ofrecidos primeramente a los dioses babilónicos. Y prefirieron una dieta compuesta de semillas y granos. Y cuando hablamos de fábulas profanas, en el contexto de Timoteo se refiere a cuentos, narraciones supersticiosas o culturales, las cuales se decía que se transmitían por viejas a las nuevas generaciones. Vayamos a la lectura bíblica, así que le invito a que busquen en sus Biblias el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 8 al 17, y luego vamos a saltar hacia el Nuevo Testamento y vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 4, los versículos 7 al 8. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada de 1995, que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que asignó vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que la de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, haréis que el rey me condene a muerte. Entonces dijo Daniel a Melzar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
Así pues, Melsar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Damos gracias a Dios por su palabra y tenemos una palabra de oración. Señor, te agradecemos por este espacio que nos has dado y te pedimos que así nos dirijas a través de esta experiencia. Bendice a mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan a través de estas ondas radiales y te pedimos que así tú te glorifiques. Y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén, amén. Bueno, mis queridos hermanos, la lección que estamos trabajando en el día de hoy nos ubica frente a una visión, diríamos, muy bíblica o profundamente bíblica de lo que es el ser humano. Y una de las cosas que nos presenta esta lección es que la persona no debe tratarse, o el ser humano no debe tratarse como una suma, ¿verdad?, de diferentes partes que están como que aisladas, sino tenemos que ver a la persona y debe tratarse como una unidad creada ciertamente, obviamente a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por eso, cuando hablamos de bienestar físico y hablamos del bienestar espiritual, no estamos hablando de 2 asuntos separados, sino estamos hablando de 2 dimensiones que están inseparables de una misma vida que Dios nos está llamando a nosotros, a ti y a mí, a cuidar, pero de igual manera a formar y a preservar. Y el pasaje de Daniel que acabamos de leer nos lleva a un contexto de presión cultural, en cierta manera hasta una imposición, ¿verdad? Y allí el cuidado del cuerpo y la fidelidad a Dios se encuentran, podemos decir, en una misma decisión. Y el texto de Primera de Timoteo, ¿verdad? Hablamos de Daniel, ahora es Primera de Timoteo. El texto de Primera de Timoteo, por su parte, complementa esa enseñanza al recordarnos que la disciplina espiritual jamás va a reemplazar, ¿verdad?, el cuidado de la vida física, pero sí le da dirección, le da sentido y le da trascendencia. Y eso es importante. Y así, esta lección que estamos estudiando no solo nos invita a pensar, digamos, ¿verdad?, en la salud personal, sino a poder reconocer que el bienestar integral de cada ser humano también forma parte, ¿verdad?, del deber cristiano hacia el prójimo y del testimonio social de la iglesia. Y el hilo central, obviamente, de esta lección es claro, y es que nos presenta que la salud integral, la salud física y la salud espiritual forman parte de la fidelidad a Dios y del compromiso con el prójimo. Y ciertamente no estamos, ¿verdad?, y es importante que entendamos esto, no estamos ante un tema secundario, ¿verdad? Vemos que la lección insiste en que una persona, una iglesia y una sociedad no pueden aspirar a una plenitud si descuidan la salud como una realidad integral, o sea, como un todo. Y esa verdad, ciertamente, podemos decir, nos presenta 2 escenarios totalmente distintos, ¿verdad? Primero es la resistencia, digamos que fiel, ¿verdad?, de Daniel en medio de un contexto muy hostil donde estaba en el Imperio Babilónico. Y por otro lado tenemos la exhortación pastoral de Pablo que le está dando a Timoteo, que era como su hijo, en el contexto de la vida ministerial. Pero vamos a ir primero al libro de Daniel, donde nos presenta los temas de fidelidad, de dignidad y de salud en medio de este contexto de opresión que estaban viviendo. Miren, Daniel, vamos a decirlo así, ¿verdad?, aparece en esta historia como un joven judío que fue desterrado de su tierra y lo llevaron a Babilonia, y no solamente lo llevaron a Babilonia, sino que lo
vamos a decirlo así, lo incorporaron a la fuerza, ¿verdad? En un sistema político, en un sistema de imperio que buscaba ciertamente reeducarlo, buscaban renombrarlo porque le cambiaron el nombre y reconfigurar de alguna otra manera esa identidad de él. Y el trasfondo histórico aquí es muy importante porque fíjense, la experiencia de Daniel no fue solamente personal, sino que también fue colectiva. Porque sabemos, ¿verdad?, que esto que estaba viviendo Daniel también lo pasaron sus amigos. Y el pueblo de Dios ciertamente tenía conocimiento de lo que era vivir bajo el poder de los imperios, ¿verdad?, que imponían obviamente sus normas, las costumbres, sus símbolos y todo lo demás. Por eso es que este relato se convierte, digamos, ¿verdad?, en un tipo de palabra de aliento para los creyentes que en ese tiempo eran perseguidos y también en otros tiempos. Cuando el poder externo, ¿verdad?, quiere tratar de definirlo todo, la fidelidad sigue siendo posible. Y es lo que vemos, ¿verdad?, en este relato de Daniel. Y el versículo 8, fíjense, es muy decisivo porque nos presenta que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y me encanta mucho esto porque la fuerza de este texto está en la decisión de Daniel, una decisión que proviene de su interior. Y antes, ¿verdad?, de cualquier negociación que haya tenido externa, hubo una resolución espiritual. Daniel, ciertamente, cuando llega a Babilonia, entendió que aceptar sin el debido discernimiento la mesa del rey, pues no era como un simple cambio de menú a la carta, ¿verdad? Para él, para Daniel y sus compañeros, el participar de la mesa del rey, sabiendo y conociendo, ¿verdad?, que era dedicado a otros dioses paganos, implicaba una rendición de su conciencia. Y una de las cosas que nos presenta la lección es que para este judío fiel, la dieta se había convertido en cierta manera como una señal de una identidad religiosa. Así que la comida en aquel tiempo podía estar, podemos decirlo así, ¿verdad?, asociada con quizá a impureza de ritual, a animales quizás prohibidos o incluso, ¿verdad?, alimentos dedicados a otros dioses, otros ídolos. Y en ese sentido, el hecho que Daniel y sus amigos se negaran a participar no era una rebeldía caprichosa simplemente, ¿verdad? O no entiendo que fuera una rebeldía caprichosa, sino que era un acto de obediencia a Dios. Porque no estaban rindiendo su conciencia, porque ellos sabían que estos alimentos habían sido dedicados a otros dioses. Por lo tanto, estos jóvenes estaban allí muy firmes y decidieron obedecer a Dios. Y su acto, más que una rebeldía, pienso yo que se convirtió en un acto de obediencia. Y aquí pienso que hay una enseñanza muy importante para nosotros. Pienso que tener ese cuidado de lo que entra a nuestra vida también puede ser un acto espiritual. Estamos claros, ¿verdad?, que Daniel no separa el cuerpo de la fe. Lo que come, lo que bebe y lo que acepta forma parte de sí mismo y está directamente relacionado con su pacto con Dios. Y la lección ciertamente no está defendiendo, ¿verdad?, una regla dietética universal o una dieta en específico, sino el principio de que el creyente debe discernir con mucha seriedad aquello que puede en cierta manera amenazar o atentar contra su integridad física, contra su integridad moral y contra su integridad espiritual. Como dice el texto bíblico, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y entonces vemos que el versículo número 9 introduce aquí algo esencial. Y dice el texto que Dios puso a Daniel en gracia. Y algo que vemos en el texto es que no presenta a Daniel, ¿verdad?, como este héroe aislado que triunfó simplemente por su fuerza de voluntad, sino de esa fidelidad humana que se sostiene por la gracia divina de Dios.
Son dos cosas distintas. ¿Verdad? Cuando una persona vemos que se afirma en sus convicciones con temor de Dios, miren, hermano, el Señor le abre puertas. El Señor puede mover corazones y puede ciertamente conceder el favor aún en medio de estructuras adversas. Y eso se trata única y exclusivamente de esa fidelidad humana sostenida por la gracia de Dios. Y esto pienso que no elimina lo que es el riesgo, porque la historia de Daniel, cuando usted la lee completa, se da cuenta que este hombre y sus amigos tuvieron muchos riesgos. Pero sí revela que Dios sigue actuando, ¿verdad?, dentro de la historia. Incluso yo pienso que en espacios que están comúnmente dominados, podemos decir así, por otros poderes. Entonces, el versículo número 10, vemos el temor del jefe de los eunucos. Y obviamente el jefe de los eunucos reconoce cuál es el riesgo de acceder a esta petición de Daniel. Porque si el rey veía un deterioro físico en Daniel y en sus amigos, estamos hablando que el propio eunuco estaría en peligro de muerte. Y esto ciertamente nos demuestra cómo trabajaba este sistema imperial que no solamente oprime a los cautivos, sino que aprisiona a quienes los sirven. Vemos que hay miedo, vemos que hay control en lo que son los imperios y vemos que hay amenaza de muerte. Y Daniel, por lo tanto, fíjense, vemos que no está tratando esto de una manera leve, sino con una estructura, podemos decirlo así, donde quizá la obediencia al poder puede costar la vida de otros. Y eso hace el proceder de Daniel todavía más significativo. Y el versículo 11, entonces Daniel se dirige al eunuco que se llamaba Melzar, que era el que estaba encargado directo, ¿verdad?, de él y de sus compañeros. Y en los versículos 2 y 3 se propone un plan. Y le dice: mira, Melzar, danos por 10 días legumbres y agua. Y fíjense, el texto aquí nos muestra algo muy admirable de Daniel. Y es que vemos a Daniel como un hombre firme, pero no violento. Una persona decidida, pero no arrogante. Y esto me encanta. Vemos que Daniel no reacciona con desorden ni con desprecio, sino que presenta al eunuco, a Melzar, una alternativa razonable, una alternativa que es medible y hasta prudente. Y la fe entonces de Daniel no lo vuelve imprudente, ¿verdad?, sino que lo vuelve claro. Y presenta a Daniel con su manera de tratar este asunto que tiene convicción, pero de igual manera que tiene sabiduría. Y es sabiduría práctica. Y esa tensión, y me encanta cómo Daniel trabaja esto, porque trabaja esto con una tensión hermosa, donde ciertamente mantiene su fe, pero no lo vuelve imprudente. Tiene una convicción, pero trabaja con una sabiduría práctica. Yo creo que estos son consejos muy buenos que podemos tener hoy en día en medio de las realidades que vivimos en un mundo que se polariza demasiado muy rápido. Pero eso es harina de otro costal. Sigamos con la lección. Entonces, la prueba de 10 días, ¿verdad?, pone ciertamente en evidencia que esa obediencia a Dios no va a ser enemiga del bienestar humano. Al contrario, vemos que en el texto, el relato, lo que quiere demostrar es que la aparente sencillez, ¿verdad?, de esta dieta que escogió Daniel y sus amigos termina ciertamente mostrando mucho mejores resultados que la abundancia del palacio. De hecho, se compararon, ¿verdad?, con los otros y se veían mucho más fuertes, mucho mejor, de mejor rostro. Y me encanta mucho esto. Y de igual manera, el texto, por el contrario, ¿verdad?, no está glorificando una fórmula dietética o alimentaria específica, no, porque como comieron legumbres, no. Sí, lo que enseña es que lo que honra a Dios no destruye la vida, la fortalece.
Más allá de una fórmula alimentaria, lo que nos presenta es que cuando nosotros honramos a Dios, lo que hacemos no nos destruye, sino que nos fortalece. Entonces los versículos 14 y 16 confirman ese resultado y obviamente cuando vemos el texto dice, como les comenté, que pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. Así que la evidencia fue más que visible. Por lo tanto, la fidelidad tuvo una manifestación concreta. Y esto es importante porque fíjense, en la Escritura no presenta la espiritualidad como algo desconectado de la realidad visible. Y esto es importante. Así que el bienestar puede expresarse también en el cuerpo, en el semblante, en la fortaleza y en el equilibrio de la vida. Y en el versículo 17, para culminar con la porción correspondiente a Daniel, cierra esta escena con una bendición que va más allá de la alimentación, y es que Dios le dio conocimiento e inteligencia a todos ellos. Y es decir, el Señor no solo preservó su salud, sino que amplió su capacidad para servir con gran excelencia. Y la lección nos presenta una idea muy valiosa, y es que la acción humana no está ausente del proceso milagroso de la fe. Así que vemos un Daniel que decide, actúa, propone y persevera. Y entonces Dios responde, sostiene y bendice. Algo que tenemos que aprender es que la fidelidad no sustituye la responsabilidad humana, sino que la orienta y la llena de sentido. Pero vayamos a 1 de Timoteo, estos 2 versículos del capítulo 4, donde nos habla de la disciplina espiritual para tener una vida saludable. En el segundo pasaje que vemos aquí, vemos un cambio de escenario, pero no un cambio de propósito. Ya no estamos en el exilio babilónico, sino en un marco pastoral de una iglesia primitiva. Y Pablo, obviamente, le escribe a Timoteo y en un contexto de ministerio y de presión doctrinal, le da unas instrucciones para que, obviamente, se mantenga como un buen ministro de Jesucristo. Y el versículo número 7, Pablo comienza con una advertencia: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y la lección nos explica, ¿verdad?, de que se trata de estos cuentos supersticiosos, de esas narraciones que a veces carecen de sentido, o de estas ideas que a veces circulan y se repiten, pero que en nada edifican la fe. Y el lenguaje, y en el lenguaje más cercano podríamos hablar, ¿verdad?, quizá trayéndolo más para acá, más al contexto, lo que son los chismes, las especulaciones, esos discursos que entretienen, que distraen, que confunden, que polarizan, pero no forman espiritualmente. Y Pablo está entonces diciendo que la salud espiritual también requiere de discernimiento sobre lo que alimenta la mente y el corazón. ¿Qué es lo que entra en mi mente y en mi corazón? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Y obviamente no todo lo que se escucha merece un lugar en nuestra vida. Y eso es importante. No todo lo que escuchamos tenemos que darle espacio en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces luego Pablo añade: ejercítate para la piedad. Esta frase, fíjense, vemos que une el lenguaje del entrenamiento con la formación espiritual. Y vemos que la piedad, cuando se presenta, no aparece como una religiosidad que es superficial, sino como una vida que está entrenada en la reverencia, en la obediencia, en la comunión con Dios, en la consistencia de ese carácter nuestro. Y así como el cuerpo requiere de práctica, de repetición, de disciplina, miren, la vida espiritual necesita también unos buenos hábitos de constancia, de dirección, y eso no lo podemos olvidar. Y entonces en el versículo número 8 dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Es importante que esta expresión de Pablo no se debe entender como un desprecio al cuidado que debemos tener físico nuestro. O sea, hay que hacer nuestro ejercicio, hay que ir a nuestros médicos, hay que tomarnos nuestras pastillas, hay que tratar de comer saludable. Así que esto que está diciendo Pablo no se debe entender como un desprecio, ¿verdad?, del cuerpo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente en la lección, ¿verdad?, evita ese error y afirma que tanto el bienestar del cuerpo, el bienestar corporal, como el espiritual tienen importancia en el desarrollo de la vida humana. Porque si no estamos saludables no podemos cumplir con la misión de Dios. Y lo que Pablo entonces está estableciendo es una comparación de alcance. Fíjense,
El ejercicio físico tiene un valor, pero la piedad alcanza más lejos, porque la piedad va a tocar la vida presente y la venidera. Ciertamente el cuerpo necesita atención, y el alma y el espíritu también. Y la diferencia es que la vida espiritual nos da dirección a todo lo demás y proyecta sus frutos, podemos decir, incluso más allá de esta vida. Y aquí se conecta hermosamente con Daniel. En Daniel vemos que la fidelidad influye en el cuerpo, y en Timoteo vemos que la disciplina espiritual nos orienta a toda la existencia. En uno se afirma la necesidad de cuidar la vida sin traicionar la conciencia, y en el otro se recuerda que la condición física, aunque valiosa, no agotará la plenitud humana. Por lo tanto, la salud integral exige ambos movimientos: cuidar el cuerpo y ejercitar la piedad. Mis amados hermanos, esta lección nos insiste en este fundamento. El ser humano no debe verse de manera fragmentada. No. Es necesario que lo veamos como todo, como un ser integral. Y pienso que el bienestar integral no es solo un asunto, ¿verdad?, de superación como individuo, es también un tema de justicia, de convivencia, de responsabilidad comunitaria, porque una sociedad enferma se vuelve disfuncional, y cuando los sistemas, obviamente de salud, se manejan con intereses ajenos al bienestar real de la persona, la iglesia no debe permanecer indiferente. Cuando hablamos del cuidado del prójimo, incluye también denunciar aquellas prácticas injustas que están ocurriendo. Se trata de defender la dignidad humana y de buscar estructuras que sean mucho más justas. Y ciertamente puede parecer una denuncia fuerte, ¿verdad?, contra el abuso de poder y la imposición cultural. Pero pienso que el caso de Daniel es leído no solo como una historia, ¿verdad?, de una dieta que llevó, sino de un testimonio de resistencia ante un imperio que pretendía controlar incluso las costumbres más íntimas. Y eso permite, ¿verdad?, que podamos hablar profundamente de nuestras convicciones, cuáles son nuestras costumbres, cuáles son nuestros principios de fe que constituyen ese terreno sagrado que ninguna fuerza externa, ningún poder externo puede violentar. Por tanto, la iglesia está llamada a promover la tolerancia, la justicia, el respeto y convivencia sin imposición. Y pienso que es importante que entendamos, mis queridos hermanos, que es necesario que cuidemos de nuestra vida de manera integral, porque Dios no nos ha llamado a vivir fragmentados como comunidad. Y como decimos, la fe madura sabe decir no cuando es necesario y sabe hacerlo con convicción y con respeto. Aprendamos, mis amados hermanos, a que traduzcamos lo que es la esperanza en actos concretos de solidaridad. Por lo tanto, cuidar al prójimo no es solo predicarle, es estar con él, sostenerle y servirle en el nombre de Cristo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por el bienestar físico y espiritual de nuestra iglesia y de nuestra sociedad, y permite que tu mirada tierna y compasiva se torne en este mundo que se descompone en medio del dolor de luchas fratricidas y entre pueblos hermanos. Danos fuerza y sabiduría para luchar contra el odio, en el discrimen, la injusticia, y afirma en nosotros la vocación de servir al prójimo, y renueva cada día el perdón que ofrece tu amor y tu gracia. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.